del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Padre bueno, que a través de este compartir y esta reflexión sobre esta exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, podamos seguir desentrañando el misterio que nos ha dado para descubrir en la Iglesia podamos también nosotros contribuir desde nuestro carisma a la construcción de tu reino, especialmente pidiendo por la santificación de los sacerdotes. Como una laica, una mujer de su tiempo, también sea para nosotros un modelo de construir iglesia y de asumir la misión a través del sí que te hemos dado. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de amén. El Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Ya les decía, vamos a dar un bosquejo general de lo que es la Christi Fidelis Laici. ¿Por qué sacó el Papa Juan Pablo II esta exhortación? ¿Y cómo surge la idea de que sea esta exhortación apostólica una luz para todos los laicos? Primero tendríamos que definir qué es un laico. Y a partir del Concilio Vaticano II, cuando empiezan a estudiar la posibilidad de ir rompiendo con una estructura piramidal de la Iglesia, que era así: el Papa, los cardenales, los obispos, las monjitas y los monjitos, y luego abajo el pueblo fiel. Y dice, no, todos tenemos algo en común que nos hace ser cristianos. Y lo que nos hace común el Concilio Vaticano, dice, es el bautismo. Todos los bautizados, y a partir de ahí se desprende todo lo demás. Dice, va a haber diferentes modos de vivir nuestro ser de bautizados. Y entonces empiezan a reflexionar los obispos en el Concilio Vaticano y llegan a la conclusión que todos, por la gracia del bautismo, somos llamados a ser santos. Y que todos estamos llamados a vivirnos en esas tres categorías o dimensiones que el Señor nos da con la gracia del bautismo para hacernos sus hijos. ¿Qué es? Sacerdotes, profetas y reyes. Ese es como lo que llegan ahí en el concilio. Después, en 1987, hay un sínodo de obispos, dicen, bueno, ya el concilio nos dio directrices. Ahora vamos a profundizar, bueno, ¿cuál es la tarea de los laicos en la iglesia y en el mundo? Y es una pregunta bien interesante. Porque dicen, si tienen también la gracia del sacerdocio bautismal, el ser profetas y participan de la realeza, entonces vamos a ver cuál es su tarea. Ustedes, yo creo que ahorita ya como herederas del Vaticano II y formadas en una iglesia en donde ya todo es en lengua vernácula, ya no es en latín como antes.
Ustedes pues ya ahorita se les hace un tango eso, cuál es su tarea y misión. Pero recordemos que hace 50 años del Concilio Vaticano II, que un poquito más de 50 años. Entonces, pues ya hay mucha claridad en ese sentido. Ya más bien ustedes tienen que ilustrarnos a los que somos del Antiguo Testamento con la sabiduría que tienen ya del Nuevo Testamento, ¿no? Y de todo lo que han vivido ya en esta época llamada postconciliar. Y entonces los obispos dicen, bueno, un laico es todo aquel bautizado que no ha recibido algún sacramento del orden. ¿Quiénes han recibido el sacramento del orden? Diáconos y sacerdotes, nada más. Pero entonces descubren que ese es un llamado también y que es una vocación. Y entonces dicen, si ellos son llamados a ejercer el ministerio sacerdotal, entonces hacen la distinción de ministerio sacerdotal. Dicen, ¿cuál es la tarea de un ministro ordenado? Y esa pregunta también se responde desde el quehacer de los laicos. Dicen, si ellos son sacerdotes y yo soy ministro ordenado, la diferencia es el sacramento que nos da diferentes tareas por el carisma que recibimos. El sacerdote en sí es aquel que es mediación junto con Jesús por la salvación de todos los hombres. Eso es lo que le dice el Señor a Conchita, tú eres sacerdote, víctima y altar, porque tienes la capacidad en mi unión de ofrecerte como María en favor de toda la iglesia, por la salvación de todos los hombres. Entonces, esto es bien importante. Dicen, entonces la distinción para nosotros, los ministros ordenados, va a ser las funciones o las tareas sacramentales. Nosotros podemos hacer, más bien, podemos conferir el sacramento del bautismo y un laico lo puede hacer en una situación extrema, que esté en peligro de muerte, puede bautizar. Y luego ya se registra o se completa el rito con la unción de los aceititos, ¿no? O de los óleos consagrados. Pero dicen, ahí hay una tarea en donde también ellos pueden participar como sacerdotes, pero no pueden confirmar. Solamente el ordinario del lugar, es decir, el obispo o a quien él delegue para hacerlo. A veces nos delegan a nosotros los sacerdotes cuando se saturan también de trabajo, ¿no? O que tienen una imposibilidad física por una enfermedad y que ya está programado, pues nos delegan y podemos nosotros confirmar. ¿Pueden conferir el sacramento de la reconciliación los laicos? No. Pueden escuchar a alguien que incluso les quiera confesar sus pecados, pero no los pueden absolver. Y como son las doñas de curiosas, seguramente sí los escucharían, ¿verdad? Fíjese, comadre, ahí le van mis pecadotes, ¿verdad? Y van a decir, no, comadre, no me platique eso porque yo no le puedo dar la absolución, mejor vaya con el padre Flore, ¿verdad? Y entonces no pueden ustedes conferir el sacramento de la reconciliación. ¿Qué otra cosa en los sacramentos? Pueden conferir el sacramento del matrimonio. Fíjense, aquí hay algo bien interesante. Los que celebran el sacramento del matrimonio son la pareja que decide hacer un proyecto de vida matrimonial. Uno como ministro nada más es testigo cualificado de parte de la iglesia, pero quien realmente celebra el sacramento del matrimonio es la pareja. Claro que tiene que estar avalado por el ministro de la iglesia, ¿verdad? El representante de la iglesia.
porque luego le echan a uno la culpa, ¿no? Y más cuando les va como en feria, cuando se casan. Padre, ¿se acuerda que usted me casó? No, mija, usted se casó solita. Yo nada más fui testigo. ¿Verdad? O el don, ¿verdad? Cuando sale maltratadora la doña, luego le dice a uno, padre, ¿se acuerda la mujer con la que usted me casó? No, mijo, usted la eligió y usted se casó. Yo por eso le pregunté que si había contraído matrimonio por su libre voluntad y con plena conciencia a lo que le entraba, ¿verdad? Entonces, sí es importante la presencia del ministro ordenado para validar el sacramento del matrimonio. El sacramento de la unción de los enfermos solamente lo puede administrar el ministro ordenado. Ustedes digan, aunque lleven los santos óleos y digan, no, es propio del ministro ordenado. ¿Pueden ustedes hacer oración? Eso sí, porque son sacerdotes. Entonces, ahí está esa es la cuestión. Entonces, fíjense, bueno, y el sacramento de la ordenación solamente lo puede conferir el obispo. Si yo dijera, yo voy a ser sacerdote a uno que me cae muy bien y le impongo las manos, no vale. Ni siquiera es eso válido, ¿verdad? Y yo caería en una herejía, porque estaría usurpando funciones que no me tocan. Entonces, si nos damos cuenta, la misión del laico va a diferir del presbítero ordenado en sus funciones y en sus tareas de manera sacramental. ¿Sí? Y esto es bien importante. Entonces, ¿por qué? Entonces podemos decir con toda claridad que la vida y misión del laico en la iglesia es coadyuvar en la santificación de la iglesia a través de la evangelización, de la catequesis, a veces de la proclamación de la palabra, a veces de las celebraciones de la palabra en donde se requiere porque no hay ministros ordenados. Es decir, tiene una tarea bien importante. Vamos a decir, son los difusores de la doctrina de la iglesia y se necesita que vayan siendo orientados, porque luego dicen cada herejía que dice uno, ¿de dónde sacó eso, oiga? Una vez decía una señora, no, padre, mire, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Créanme que he leído la Biblia en hebreo, en arameo, en griego, y no dice, hasta en español, y no dicen las malas traducciones eso. Entonces, no hay que hacerle decir, para eso es necesario la orientación del magisterio de la iglesia que nos dice, mira, esta es la interpretación que hacemos de acuerdo a todos los estudios hermenéuticos y exegéticos para transmitir con fidelidad la palabra o la revelación. Entonces, ese tino tienen los obispos, dicen, mira, la importancia de un laico en la iglesia es porque es el difusor, el promotor de la fe, que nos ayuda a nosotros a tener un pueblo, a tener pastor, a tener un rebaño al que podemos nosotros pastorear y que el Señor nos encomienda. Entonces, fíjense, los obispos dicen que es importantísimo que formemos a nuestros fieles laicos. Una buena formación. Y si nosotros nos vamos a los estatutos del apostolado de la cruz, dicen con mucha claridad, tiene que ser una formación integral, que integre todas las dimensiones de la persona humana. Ojo, y aquí es bien importante, persona humana. Desde tu propia humanidad, desde tu ser, en el caso de ustedes, desde su ser de mujer, en el caso de nosotros, desde nuestro ser de varones, porque así fuimos creados. Hombre y mujer los creó, varón y varona los creó.
dicen algunas traducciones. Entonces tenemos que abarcar todas las dimensiones, todas, a saber cuáles son las dimensiones de la persona humana. La dimensión propiamente humana que abarca toda la psicología, el pensamiento, los sentimientos, las emociones, etc. La dimensión espiritual, que abarca la espiritualidad que vives, el carisma al que has sido llamado, la misión que se te ha confiado, etc. La dimensión intelectual, todo aquello que te lleve a profundizar en la mistagogía o en el misterio del carisma a la que has sido llamada. Para nosotros es todo aquello que nos ayude a entender nuestro carisma, que es de Cristo, sacerdote y víctima, contemplativo y solidario. Nosotros tenemos una fuente muy importante, bueno, una de las más importantes, que es la cuenta de conciencia de Concepción Cabrera. Hay otras fuentes importantísimas, los escritos de Monseñor Ibarra, del Padre Félix y de Luis María Martínez, que es el que nos ayuda a entender y a profundizar la doctrina escrita en la cuenta de conciencia. Por eso es el Hijo de la Luz. Entonces, esa es la parte intelectual que también nosotros tenemos que cuidar en la formación intelectual de cada apóstol de la cruz. Y está la dimensión pastoral, que es la proyección y donde se hace síntesis de las otras tres dimensiones. Lo que vas madurando a nivel humano, lo que vas madurando espiritualmente, lo que vas comprendiendo y entendiendo bajo la luz del Espíritu Santo de manera intelectual, ahora lo proyectas en el cumplimiento y ejercicio de la misión en un trabajo pastoral. Por eso es bien importante el apostolado y discernir el apostolado al que el Señor nos llama. ¿Cuál es el apostolado que tienen ahorita la coordinadora, por ejemplo, Lorena? Su apostolado es coordinar la formación de cuarto año. ¿Cuál es el apostolado que tienen las formadoras de cuarto año? Formar no es repetir unos conceptos, formar a las animadoras en forma. ¿Quién forma a Lorena? El Espíritu Santo directamente es el primer formador, pero lo secunda las mediaciones que tenemos. Si le preguntamos a Lorena ahorita, ¿cuántos talleres o cursos ha tomado para poder llegar a ser la coordinadora de formación de cuarto año? No acabaríamos hoy como dice el Evangelio de Juan, ¿verdad? Son tantos que no caberían los escritos, ¿verdad? En este mundo, ¿verdad? O en esa parroquia en concreto. Es decir, no somos improvisados. Y esto que nos quede muy claro, ninguno de nosotros es improvisado. ¿Por qué no somos improvisados? Porque hemos recibido el llamado de parte de Dios. Y Dios no improvisa, Dios elige de lo que hay de entre su pueblo. Así como eligió a María, así nos ha elegido a nosotros. Así como eligió a Conchita, así nos eligió a nosotros. Y les dice a las dos, tanto a María como a Conchita, desde toda la eternidad te he elegido. Desde antes de que tú estuvieras en el seno de tu madre, yo ya te había elegido, ya te conocía. Así a nosotros. Desde siempre nos ha conocido y por eso desde siempre nos ha elegido. Entonces, siéntanse con toda la autoridad que da la elección de parte de Dios. Pero prepárense bien para que no digan herejías o no digan cosas que no son. No hagamos decir a Dios lo que no ha dicho. Bueno, ese es el contexto y esos son los alcances que tiene esta exhortación apostólica, la Christi Fidelis Laici. Es una encíclica muy amena que tiene como fondo
la parábola de la vid y los sarmientos, en la que el Señor nos dice, yo soy la luz y ustedes son los sarmientos. Y nos invita a través de esta reflexión el Papa San Juan Pablo II hoy, a decir, recuerden que el rostro que nosotros mostramos en la tierra y en el mundo es aquel de ser sal y luz de la tierra. Pero para poderlo ser, necesitamos estar injertados en la vid principal. Si ustedes conocen, sí, yo creo que sí, porque han ido a los viñedos, ¿no? Aunque sea ya los de Parra. Si conocen la vid, cómo los sarmientos van alargándose. Y cuando van alargándose los sarmientos, no pueden echar fruto. Es en la primera hoja más arriba, Norma, por favor. Es al principio, ándale ahí mero. Cuando el sarmiento no es podado, avienta muchos, perdón, cuando la vid no es podada, avienta muchos sarmientos que debilitan el fruto o la producción. Salen uvas agreses, como dice el Evangelio. Entonces, esto es bien importante, que sepamos estar injertados en Cristo, pero no como un sarmiento X, que crece a lo silvestre, diría el padre Armando Moreno de Santiago, ¿verdad? No, sino como un sarmiento que es injertado por el mismo Cristo, es decir, por el llamado que nos hace, Él nos pone en un lugar específico para ser alimentados por su savia y demos el fruto que realmente debemos de dar. Entonces, yo creo que con esta introducción podemos ya pasar de lleno a la encíclica. En la introducción dice el Papa, estamos ante la llegada inminente del tercer milenio, recordemos que es el 30 de diciembre, creo que sí, 30 de diciembre. Bueno, si no, ahorita les doy bien la fecha. Dejen consulto mi acordeón. Sí, 30 de diciembre de 1988. Un año después de que se han reunido los obispos, el Papa Juan Pablo II, en ese tiempo, saca la síntesis de la reflexión de los obispos en este bello documento llamado Christi Fidelis Laici. Y en la introducción nos dice que ningún laico puede permanecer, más bien dice, a nadie le es lícito permanecer ocioso dentro de la iglesia. No hay lugar para el ocio. O sea, un cristiano, un bautizado, no puede estar sin construir la iglesia. No le es lícito, dice el Papa. Por eso se nos invita a mirar cara a cara este mundo con sus valores y problemas, inquietudes y esperanzas, conquistas y derrotas, y preguntarnos, ¿cuál es el rostro actual de la tierra y del mundo en la que los cristianos han de ser sal y luz? Es decir, nos invita a analizar la realidad. Si ustedes les invitan, bueno, lo típico de allá, una carnita asada y les sirven un taco, luego le ponen sal o se esperan a probarla tantito o les dan una salsita de esa, aunque sea de chile piquín con limón y ajo, ¿le ponen luego sal o primero la prueban? Primero, dice el Papa, hay que ver la realidad. ¿Cuál es el rostro del mundo en donde tenemos que mostrar que somos sal y luz de la tierra? Si ahorita nosotros
ignoráramos o quisiéramos pasar por alto la situación actual de la pandemia, ¿en qué broncas nos estuviéramos metiendo? Iniciamos este año y si dijéramos, no, no pasa nada, vamos a reunir y a juntarnos. No, y no le hace que no tengamos ni mascarilla, ni cubreboca, no nos lavamos las manos, eso del gel es puro negocio y lo de la sanitizada también. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos ignorar? Porque queremos ser luz en la evangelización. Imagínense el contagiadero tan fuerte que tendríamos y la cantidad de decesos, y lamentablemente ya hay muchos, la cantidad de decesos que tuviéramos. Por eso nos dice el Papa, tenemos que mirar el rostro actual de la tierra y del mundo. Y esa es una característica, porque los laicos están más moviéndose en la dinámica del mundo. Son los que nos pueden iluminar. Nosotros como pastores no es que no estemos en el mundo, no es que seamos seres angélicos, no, pero a veces nos movemos en una realidad muy diferente a la ordinaria por cuestiones de ministerio. Voy a poner un ejemplo. Si yo estoy en el confesionario y tengo una fila de 20 personas y se están confesando y afuera se están peleando, yo no me doy cuenta. ¿Quién tiene que parar la pelea? ¿Los laicos que se dan cuenta? ¿O van, padres, se están peleando afuera, deja de confesar y vaya a aplacar el pleito? Pues son los laicos. Cálmense, no se vayan a degollar, ¿verdad? Así hay tareas en las que los laicos están más inmersos que nosotros. Y ellos son los que nos tienen que retroalimentar también a los pastores. Oiga, padre, pues la situación está así. Hay laicos que de veras nos iluminan muchísimo en nuestro ser y quehacer, también como pastores. Y esa es una de las tareas principales de los laicos que nos va a señalar el Papa después. Nos va a decir, escuchen a los laicos. Ellos tienen una voz muy importante que comunicarnos y que transmitirnos. Se nos insiste en que es muy grande la diversidad de situaciones y problemas que hoy existen en el mundo y que además están caracterizados por la creciente aceleración del cambio. ¿Ustedes se imaginaron que un día iban a estar reunidas para las cuestiones de fe por medio de estos medios electrónicos? Es parte de los cambios. ¿Hace cuánto se comenzó con estos rollos cibernéticos? No tenemos ni 10, 15 años. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo, quien quiere continuar su educación dentro del ámbito, ¿cómo se llama? Dentro del ámbito académico, pues tiene que tener un aparatito de estos. Y tiene que tener una conexión a internet. O sea, que tenemos que estar actualizándonos en lo que está sucediendo en el mundo. Y ojo con los cambios que son muy vertiginosos. ¿Cuántos cambios se han dado en la misma persona humana al principio de la pandemia para acá? Bueno, dicen que la cuarentena se suponía que eran 40 días, pero ya son cuarentena porque ya son 41 semanas. Entonces, ¿cuántos cambios ha habido en este tiempo de 40 semanas en ti? Puedes salirte a reunir con tu pequeña comunidad. ¿Ya es un cambio o no? ¿No puedes ir a misa, a la misa que tú quisieras? Porque los horarios se modificaron y solamente cierto número puede asistir. Y si tienes más de 60,
pues todavía así como que se te restringieron las cosas en algunos campos, ¿no? Y si tienes cierto tipo de padecimientos crónico-degenerativos, todavía se te reduce más el campo. ¿Hay cambios o no hay cambios? Definitivamente. El nivel de relaciones interpersonales e incluso con Dios, ¿ha cambiado o no ha cambiado? Ya no puedes ir al Santísimo tan fácilmente, aunque quieras. Simplemente hay templos que siguen cerrados todavía. Ya no puedes llegar, que los jueves de 7 a 9 hay confesiones, ya no puedes ir a confesarte así como, ahorita vengo, voy a ir a darme una raspadita, ¿no? Hay cambios y muy significativos. Y esto, hablo de 40 semanas solamente. ¿Qué va a pasar después? Esto nada más es para vean la actualidad de la exhortación apostólica. Tenemos que estar atentos a los cambios que se suscitan de manera vertiginosa. Nos dice el Papa, los laicos no son simplemente los obreros que trabajan en la viña, sino que forman parte de la viña misma. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. O sea, no son la mano de obra barata de los curas o de los ministros ordenados. Diciéndolo en otro lenguaje quizá más popular, ¿no? El laico es la parte de la misma viña, forma parte. No son fruto del trabajo que hacemos los curas. Puede ser que sí, pero ustedes dan fruto por sí mismos. ¿En dónde es el primer fruto? El primer lugar en donde ustedes tienen que fructificar. Sus casas. Conchita dice, desde que me hice novia del Pancho, en la primera carta que le escribí, me comprometí a velar por su alma, por su salvación, a educarlo para que crezca en la fe y en la relación con Dios. ¿Dónde tenemos que empezar? Y la clásica, ¿verdad? Padre, ¿y si no se deja? Porque no es tan fácil, que se dejen los de casa. Tienes que entrar a tu proceso personal de conversión. ¿Qué fue lo que te favoreció a ti? A lo mejor no es lo mismo que les favorece a ellos. Pero si el Señor te envía, escúchalo. Queremos a veces evangelizar desde nuestra experiencia, porque a mí me ayudó el cantito a bailar, cantar, saltar y brincar y rodar por el piso. Ahorita ya no. Tenemos que, como decía el San Juan Pablo, ¿verdad? Tenemos que buscar que la evangelización sea nueva en su método, nueva en su esplendor, nueva en su ardor. Tenemos que estar actualizando. Por eso es bien importante actualizar la realidad en la que nosotros vamos a ser sal y luz de la tierra, pero sabiendo que somos parte de la vid, no somos independientes. La iglesia misma es la viña evangélica. En ella se revela el misterio de vida y amor del Padre. Fíjense, ¿de qué somos encargados? Sí, la evangelización y que si el querigma y no sé qué sí. Hay que penetrar en el misterio de vida y amor del Padre, de la vida misma de Dios y del amor con el que el mismo Dios nos comunica ese amor para que nuestra vida sea en el amor, con amor y por amor. Y no solamente del Padre, cómo nos lo reveló a través del Hijo y cómo nos sigue mostrando esa verdad a través del Espíritu Santo. Todo esto es un don absolutamente gratuito que se ofrece a cuantos han nacido del agua y del Espíritu, es decir, a todos los bautizados. Es un don gratuito.
El Espíritu Santo lo recibimos en el bautismo y Él nos irá revelando la verdad completa de Jesucristo, que a su vez nos ha revelado el amor del Padre. ¿Cuánto amor nos ha tenido el Padre? Dirá San Juan en su primera carta, para llamarnos hijos suyos, y en verdad lo somos. Solo dentro de la Iglesia, como misterio de comunión, se revela la identidad de los laicos y su original dignidad. Me encanta este párrafo 6 del número 8 de la Christi Fidelis Laici. Solamente en la Iglesia, como misterio de comunión, se revela la identidad de los laicos. Es decir, solamente cuando yo me siento hijo de Dios y hermano con mis hermanos, porque genera una unión común de que todos somos hijos de Dios, ahí es en donde vamos a encontrar nuestra verdadera identidad. Es decir, hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Esa es nuestra identidad verdadera. Y dice algo bien importante. Síguemele dejando en el número 3. Es el número 3 acá, pero no es el número 8, ¿verdad? Ahí nada más lo cita. Y dice algo bien importante. Y ahí se revela nuestra original dignidad. La dignidad que nos confiere el ser hijos de Dios. Nadie nos puede quitar ni arrebatar esa dignidad de ser hijos de Dios en el género con el que fuimos creados para la vida, como mujer o como hombre. Alguien que deja pisotear su dignidad de hija de Dios debe de estar muy atenta a no dejar que se pisotee su dignidad. Pero también al revés, alguien que, si tú pisas la dignidad de un hermano, de una hermana, también cuidado, porque no estás ejerciendo tu misión de ser revelación del amor del Padre. Y esto nos dice ya que para tener y respetar la dignidad de mi hermano, debo de tratarlo con el amor con el que el Padre me ha tratado a mí como hijo. Con el perdón con el que el Padre me ha tratado a mí. Con la misericordia, la compasión con la que el Padre me ha tratado a mí. Somos reflejo del Padre, como le dice el Señor a Conchita. Mira, tú participas por la gracia de la encarnación mística de la fecundidad del Padre, de tal manera que cuando el Padre, tú eres como un espejo, de tal manera que cuando el Padre te mira a ti, ve su reflejo, porque eres como ese espejo en donde el Padre se recrea nuevamente. Qué bonito que podamos nosotros como laicos, como hermanos, ser el reflejo del amor del Padre para nuestros hermanos. No por nuestros méritos, sino por la gracia que hemos recibido en el bautismo del don del Espíritu Santo. El laicos, parte integrante de la Iglesia, tienen carácter peculiar de su vocación. Y nuestra vocación es llamados a ser hijos en el Hijo, para construir una iglesia que nosotros llamamos pueblo sacerdotal. ¿Y dónde recibimos todo esto? Por la gracia del bautismo, dirá el número 12 de la Christi Fidelis Laici. Aquí en la lista de los temas centrales es el número 6, ahí en su material. Por el bautismo hemos sido incorporados a la vida trinitaria para ser pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo, asumiendo la triple función de ser sacerdotes, reyes y profetas, lo que ya comentaba en un principio. Por lo tanto, somos llamados a la santidad para contribuir desde dentro a modo de fermento en la santificación del mundo, siendo sal y luz y levadura. Este término sale
como novedad. Levadura. ¿Para qué sirve la levadura? Si uno come mucho pan, la levadura hace su efecto, ¿verdad? En nuestro cuerpo nos infla, pero la levadura es fermento, fermenta toda la masa para que salga un pan delicioso, esponjadito, rico, que se antoje. Así tendríamos que ser. Nuestro modo de vivir debe de antojar a otros a querer ser bautizados, a querer alimentarse con ese amor con el que Cristo alimenta a cada uno de los bautizados, a cada uno de los hombres y mujeres que por dignidad han sido incorporados a Cristo. Y entonces, al santificarme yo, contribuyo a la santificación de la iglesia, del mundo. Le dice el Señor a Conchita, tu misión es salvar almas, pero te quiero tan santa, te quiero tan pura para que puedas contribuir a esto. Ahí en su material viene en algunos recuadritos una reflexión personal. La idea es que ustedes la puedan retomar. Ahí la reflexión es sobre esta frase de San Agustín. Alegrémonos y demos gracias, porque por el bautismo hemos sido hechos no solamente cristianos, sino Cristo. Pasmaos y alegraos, hemos sido hecho Cristo. O sea, hemos sido transformados en hijos de Dios, en el Hijo por excelencia que es Cristo Jesús. Formamos ya parte de Él. Somos Él. Es como decir, mi dedo es parte de mi cuerpo, pero es mi cuerpo al mismo tiempo. Bueno, ¿qué dice el capítulo 2? Damos un paso adelante. Dice. Ya vimos, tenemos que estar incorporados a la vid como sarmientos, y ahora dice, los sarmientos todos de la única vid. No hay una vid diferente. Es una sola y en la cual estamos injertados todos, por eso la iglesia es muy rica. ¿Y qué significa el que todos estemos injertados como sarmientos en la vid? Eso es la representación de la iglesia comunión. La iglesia que tiene una unión común es injertada en Cristo Jesús. Por eso, fíjense cómo el apostolado de la cruz, en este planteamiento formativo, nos llama a vivir en pequeñas comunidades. Son comunidades de fe y vida. O una comunidad en donde vivimos nuestra fe y la enriquecemos para seguir creciendo, para seguir alimentándonos unos a otros. Yo les digo, y espero que ustedes ya no digan así, voy a la clase. No, voy a mi comunidad de vida en donde comparto la fe, en donde mi fe es alimentada. Es mi comunidad, no es mi grupo de clase. No es tercero A, primero A, segundo B, no. Es mi formación permanente. Y por eso es permanente en los dos sentidos, porque no termina y porque me hace permanecer en la vida, para crear comunión, para hacer representación de la iglesia que tiene una unión común en Cristo, que es la vida. Si en el primer capítulo se nos decía que por el bautismo nos insertamos en la iglesia misterio, que participa de la vida trinitaria, convirtiéndonos en un pueblo congregado en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como decía San Cipriano, esta participación en el misterio trinitario es la que genera en nosotros vida de comunión. Esto es bien interesante. ¿De dónde se desprende esta idea de la comunión? Del misterio de la Santísima Trinidad. Nos enseñaban en el catecismo. ¿Cuántos dioses hay? Dicen, hay un solo Dios verdadero en tres personas distintas. ¿Se acuerdan de su catecismo? Hasta cantadito, ¿no? Nos lo decían. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Ahí se genera el misterio de la comunión.
en la Trinidad. Un solo Dios, tres personas distintas. Un solo bautismo, una sola fe, dirá San Pablo, una sola iglesia en muchos cristianos. Cada uno de nosotros somos otro Cristo. Por eso la iglesia debe ser comunión por exigencia de su propio misterio. Es el querigma trinitario el que produce la koinonía, es decir, la comunión, y la diaconía, la misión o el servicio. Fíjense estas tres palabritas griegas, querigma, koinonía y diaconía, es decir, misterio de la Trinidad, que produce la comunión y el servicio en la misión. Solamente una iglesia comunión puede ser en el mundo auténtico sacramento de la Trinidad. O sea, ¿qué es un sacramento? Eso ustedes ya lo deben de saber y ya hasta me pueden dar a mí toda una catequesis sobre lo que es el sacramento, ¿no? Es el signo real y eficaz que lleva a cabo aquello que se está celebrando. Por ejemplo, el bautismo como sacramento es ese misterio en donde Dios actúa a través del ministro ordenado para conferir el Espíritu Santo que nos hace ser hijos de Dios. Entonces, es eso, el signo sensible y eficaz de la presencia real de Jesucristo, que obra aquella acción que nosotros por la fe estamos realizando. Y a esto se le llama la eclesiología, es decir, el entendimiento de la iglesia, el tratado de la iglesia. Eclesia, iglesia, logos, tratado de. El estudio de la iglesia. Y el Concilio Vaticano II, aquí es en donde les decía, da un gran salto, porque dice, es una iglesia comunión como idea central. Antes era, decía, la iglesia piramidal. Ahorita iglesia comunión es como un círculo. Ahí ya estoy como aquel que no sabía hacer un corazón, ¿verdad? Cuando le hacía así. Le hacía así. Entonces, es una iglesia comunión. En donde es la comunión, se da en el amor. Para nosotros es una iglesia que se gesta en el corazón, en el interior del corazón de Jesús, que se nos ha revelado en la cruz del apostolado. Tenemos que ser expertos en el corazón de Jesús. En ese, porque es el amor más profundo e íntimo de Dios que se nos ha revelado. Ahí es en donde tenemos que estar nosotros en koinonía y en diaconía, con el misterio del corazón de Jesús. Es importante que los ministerios y los carismas, dones del Espíritu Santo a la iglesia y al mundo, los tengamos muy claros. ¿Cuál es el ministerio que a través del carisma el Señor te llama? ¿Cuál es nuestro ministerio central como apostolado de la cruz? La que me ponga en el chat la respuesta correcta se ganó un Padre Nuestro hoy en la noche. ¿Cuál es nuestra misión? Somos continuadores de la misión de Conchita. Y la misión de Conchita es... ya lo dijo ahí Claudia Hernández, le leí los labios. Salvar almas, muy bien, Ana Lucía. Fíjense, bueno, dos Padres Nuestros ya, a estas dos que contestaron rápido. Uno para cada una, que no se peleen. También vamos a pedir por las demás para ejercer nuestro ministerio sacerdotal, ¿verdad? Fíjense, esa es nuestra misión. Nuestro ministerio principal es ayudar a la salvación de todos los hombres, viviendo nuestra transformación en Cristo, sacerdote y víctima. Es decir, tenemos la capacidad de ofrecer a Jesús al Padre y junto con Él nosotros para la salvación de todo el mundo.
ya tenemos varios modelos. Ahí está Conchita, nuestra beata, ahí está Monseñor Ibarra, ahí está el Padre Félix, ahí está Luis María Martínez, ahí está Moisés Lira, ahí está Pablo Guzmán, el hermano Alfonso Pérez, Marta Crisler y Ana María Gómez, que son los que están en proceso de canonización. ¿Bien? Tenemos modelos. Y si ninguno de esos nos convence, ahí tenemos a Jesús, sacerdote y víctima. Ya, si no nos convence Jesús, sacerdote y víctima, pues ya, vamos pa'l monte, dijo una doña, ¿verdad? De plan. Los ministros ordenados son servicios a la iglesia. Nos ordenan servir a la iglesia, personificando a Cristo cabeza. Ahí está un latinajo, ¿verdad? In persona Christi captis. Es decir, representamos por el sacramento del orden a Cristo, cabeza de la iglesia. Nos toca ser cabeza, ni modo. No porque hayamos querido, no, sino porque el Señor nos eligió para eso. Imagínense una iglesia donde no haya cabeza. ¿Qué pasa en una familia en donde no hay cabeza? ¿Por qué hacen esas caras así de puta? Pues imagínense, si en una familia, un núcleo pequeño, no hay cabeza, imagínense en una iglesia. La cabeza por excelencia de la iglesia es Cristo. Esa es la cabeza por excelencia. Entonces, ese es el modelo de toda autoridad dentro de la iglesia. Quiere ser el primero, ser el servidor de todos. Por eso, un sacerdote que no se dedique a servir a la iglesia tiene una grave responsabilidad ante Dios. Si un pastor, siendo sacerdote, no se dedica a alimentar a su rebaño y a llevarlo a los mejores pastos, a donde se puede alimentar, tiene una responsabilidad muy grande. No está cumpliendo con su tarea. Una vez me tocó escuchar a un sacerdote, a un párroco, que les decía a sus feligreses: ustedes no tienen derecho a opinar ni a decirme lo que yo tengo que hacer. ¿Qué no saben que yo soy otro Cristo? Y yo decía, pues qué bonita conciencia tiene. Yo tengo la verdad, decía él. Y yo le dije, pues nomás viva como Cristo, mijo, sirviendo a todos. Y se agüitó porque le dije eso. Ojo, somos representación, personificación de Cristo. Tenemos que vivir como Él vivió, hasta dar la vida por las ovejas, hasta ser crucificados y cargar nuestra cruz para alimentar al rebaño, morir por el pueblo. Esa es nuestra tarea, alimentarlo con lo mejor que tenemos. ¿Qué es lo mejor que tenemos los pastores para alimentar al pueblo? A Cristo mismo. Por eso se nos confirió el poder invocar al Espíritu Santo para que el pan y el vino sean transformados en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Es el mejor alimento que le podemos dar al pueblo. ¿O habrá otro mejor? Por eso, bueno, a mí en lo personal me pesa no poder celebrar una Eucaristía como normal, porque no te lo puedo dar directamente. Sí está la comunión espiritual y se lleva a cabo y tiene el mismo efecto, pero decir, hijo, ¿cómo me encantaría, no? Yo me lo imagino así y válgame la comparación tan burda. Pues qué bonito que yo vea que están haciendo un pastel de zanahoria y digo, ay, virtual. Pero no, ¿Prende fuego o así? sí, préndeme. Tristemente no lo comí.
Así ve, así ve. Claro que el Espíritu Santo es espíritu y actúa. Por eso dije, válgame la comparación tan burda. Últimamente el señor arzobispo nos ha dicho, miren, la iglesia no pone restricciones a nadie. Puede asistir el que quiera alimentarse. Y es más, quienes ya puedan hacerlo, háganlo. Háganlo. Les va a servir es el alimento central del cristiano. Parece que está mi internet se está ahorita fallando tantito. Escríbanme por favor si ya se escucha bien nuevamente. Entonces, es importante que nos demos cuenta que nuestro alimento central y principal, como lo señala el Concilio Vaticano II, el centro y culmen de la vida de todo cristiano es la Eucaristía. Participar en una Eucaristía sin recibir el alimento principal, qué tristeza, ¿no? Pudiéndolo recibir. Qué tristeza. Habrá quien viva en una situación en donde no le es posible comulgar. Ahí obra la comunión espiritual, como ahorita está sucediendo en esta pandemia. Ministerios, oficios y funciones de los laicos, diferentes a las de los ministros ordenados. Ya lo había dicho, es cuestión de tareas, es cuestión de funciones. Pero si ustedes dejan de hacer la función que les corresponde, la iglesia pierde. La iglesia somos todos los bautizados. Si un bautizado deja de hacer la tarea que el Señor le encomienda, no. Así de sencillo. Todavía en la casa dices, bueno, hoy no lavé los trastes, pero bueno, mañana los lavo. O llega el dogón todo cansado y agotado del trabajo y dice, ay, mi viejita está bien cansada, no pudo lavar los trastes, yo los voy a lavar. No hay quien haga las cosas en la que el Señor te invita a hacer a ti. Así de sencillo. La gracia que el Señor a través de ti quiere dar a la iglesia hoy, ya mañana es otra. La de hoy, si tú no estuviste dispuesta, ya se perdió. O se fue para otro lado. Por eso es bien importante que yo como laico sepa a qué ministerio, a qué oficio, a qué función como laico el Señor me ha invitado. ¿Cuál es el carisma con el que el Señor quiere enriquecer a la iglesia a través de mí? Y aquí entramos a los carismas personales. No todos podemos ser catequistas, no todos podemos ser animadores, no todos podemos ser formadores, no todos podemos ser asesores. Cada uno de acuerdo a los carismas que el Señor le da. Y hay que identificarlos, pero hay que asumirlos, también. Hay gente muy buena que pudiera estar animando una pequeña comunidad y no lo hace, siempre está poniendo pretextos. Ay, es que no tengo tiempo. Ay, es que ahora que ya tengo tiempo, si usted supiera. Y ay, puros paros. Dejan de enriquecer a la iglesia. Los carismas son dones o impulsos particulares con los que el Espíritu Santo enriquece a la iglesia. Lo que ya decía, descubre tus propios carismas. ¿Cuáles son tus carismas? Dentro de ese carisma central de las obras de la cruz. Como sacerdote y víctima, ¿cuál es tu carisma personal? A lo mejor ser catequista, a lo mejor tienes una voz privilegiada que nunca has puesto al servicio de la iglesia. A lo mejor te encanta el guateque y a través de la danza tú puedes ser signo de ese pueblo que peregrina. Bueno, ahorita no dejan danzar, pero a lo mejor tú eres muy buena oradora y puedes dedicarte a dar talleres, prepararte bien para dar talleres dentro de la espiritualidad de la cruz. A lo mejor como profesionista
tú tienes el carisma, no sé, de acompañar personas en situaciones de riesgo. O eres muy buen médico y tienes el carisma de detectar a simple vista alguna enfermedad y puedes ser muy atinada en recetar a alguien. Es decir, no todo tiene que ser en tu consultorio y de paga, ¿verdad? También hay un carisma puesto al servicio de la iglesia para enriquecerla. Por eso la participación de los laicos en la vida de la iglesia se da a través de su compromiso en las iglesias particulares de las diócesis. Ojo, aceptar el carisma, reconocerlo y ponerlo a trabajar implica que te comprometas a trabajarlo en serio. Aquí no estás en un lugar en donde tú dices, si no hago nada, no pasa nada. No, sí pasa, porque es compromiso. A veces esto es lo que los obispos descubrieron, que entre el clericalismo, o sea, entre los clérigos, es más fácil decirle a los laicos qué hagan para que hagan lo que uno cree que deben de hacer. Y más bien hay que darles libertad para que descubran su carisma y puedan ponerlo al servicio de la iglesia, pero hay que darle su lugar, hay que darle su espacio. Todavía es increíble que hay hermanos sacerdotes que los laicos no tienen voz en un consejo pastoral parroquial. Y es más, ni los toman en cuenta. Ellos hacen sus planes, sus proyectos, y hay que hacer esto. Ya los laicos bien felices porque ya les dijeron todo lo que tenían que hacer. En el apostolado de la cruz vamos procurando que no, que cada quien vaya encontrando su lugar y que cada quien vaya sacando los carismas que el Señor le da y poniéndolos al servicio de la iglesia. Y encontramos catequistas, lectores, ministros extraordinarios, formadoras, animadoras, coordinadoras, hasta asesoras de asesores nos vamos a ir encontrando más adelantito. Y nos vamos a encontrar asesores laicos, porque ya misioneros del Espíritu Santo, ya no habemos muchos para asesorar. Ya tenemos muchos problemas por cuestiones de tiempo y por extensión del apostolado de la cruz. Ahorita en jóvenes ya hay asesores laicos, ya se nombraron 3 asesores laicos para la zona 3, bueno, uno para para la zona 3, y se supone que estamos ahorita haciendo un estudio para formar asesores laicos. O sea que en lugar de que esté el Padre Ángel, esté allí Juan y Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Pero hay que formarse. ¿De qué va a depender a quienes se llame para este servicio? De acuerdo a los carismas personales y a la fidelidad en la correspondencia al proyecto de Dios. Así de fácil. Pero hay que ir detectando y asumiendo nuestros carismas personales para poder participar en la vida de la iglesia con el compromiso en mi iglesia particular. Es decir, ahí en mi parroquia, ahí en mi capilla. No buscamos que se vayan a otros lados. A veces habrá necesidad, porque hay capillas en donde apenas vamos comenzando, entonces necesitamos que alguien vaya allá a animar a las pequeñas comunidades que van surgiendo. Pero es una misma iglesia, es una misma iglesia. Esta participación de los laicos en la vida de la iglesia puede ser de cada persona singular o a través de asociaciones de fieles. Es decir, hay personas que por carisma personal, el padre les echa el ojo y dice, oye, tú me puedes ayudar a coordinar a los ministros extraordinarios de la Eucaristía, y se los preparan de manera individual. En el caso de nosotros, es a través del apostolado de la cruz, que no quiere decir que a lo mejor un padre le eche el ojo a un apóstol de la cruz y le dice, oye, ¿me ayudas a coordinar esto? A lo mejor lo hace a título personal, no como apostolado de la cruz. Distinto si el padre dice,
Oye, allí en el apostolado de la cruz hay gente muy preparada. Mándame a uno que me ayude a preparar a mis ministros extraordinarios de la comunión. La persona va enviada por el apostolado de la cruz. ¿Sí está clara la diferencia? Y a veces nos confundimos. Hacemos acciones personales y decimos, es que es el apostolado de la cruz. No, es personal, distínguelo. Cuando el apostolado te envía, vas a nombre del apostolado. Cuando es invitación directa de un padre, es a título personal, aunque sigas perteneciendo al apostolado de la cruz. ¿Sí? Porque luego nos embarcan en cada cosa. Me acuerdo de una doña que el padre le invitó a formar parte del consejo de pastoral parroquial. Es un apóstol de la cruz muy bueno, pero no la enviamos nosotros, fue el padre el que la invitó. Dice, ándale, ten tu apostolado de la cruz, le toca vender 100 boletos para la rifa de no sé qué. Mande. ¿Tenía que venderlos el apostolado? ¿O era a título personal? Nosotros no le enviamos. Y cuando le aclaramos, no, mira, la situación es esta. Nosotros no podemos asumir la venta. A ver, ¿cuántas personas del apostolado de la cruz hay ahí en esa parroquia? No, dice, pues somos 20. Si es apostolado de la cruz, es de esa parroquia. No es de todo el Centro Espíritu Santo. Le toca a los de esa parroquia. Pero son muchos para nosotros. Pues entonces dile al padre, mire, en apostolado aquí somos 20, solamente podemos vender 20. ¿Estoy yo bien o estoy mal? De acuerdo a lo que dice aquí la Christi Fidelis, en el número 28, 29 y 30. Puedes actuar de manera particular o a través de un movimiento. Para el caso de nosotros, cuando te enviemos como centro Espíritu Santo y apostolado de la cruz, cuentas con nuestro apoyo total. Cuando es el Padre el que te elige, sigue siendo de apostolado de la cruz, pero ahí te tienes que poner bien trucha. O inclusive se puede hablar, ¿verdad? Al consejo. A través de un escritito, Padre, bueno, señora Norma de la Peña, coordinadora y su consejo. Por medio de la presente me dirijo a usted, yo estoy sirviendo acá, así nos piden ¿cuál es la posibilidad de que el centro me apoye en la venta de estos boletos? Ya por escrito te diremos, podemos ayudarte con 10, con ninguno, según las circunstancias que estemos, en las posibilidades que estemos. Pero es diferente, ¿sí o no? Por eso es bien importante mi carisma personal puesto al servicio de la iglesia, personal, particular o en un grupo. Nosotros tendríamos que hacerlo en grupo, por el apostolado, pero no cerramos la posibilidad de que algún cura dice, yo no quiero saber nada de apostolado, yo te quiero a ti, Elizabeth Esqueda, punto. ¿Sí estamos? Bueno, ¿por qué remarco esto? Porque luego nos podemos confundir. Ahí hay una frase de San Gregorio Magno, el bien de todos se convierte en el bien de cada uno, y el bien de cada uno se convierte en el bien de todos. En la iglesia cada uno sostiene a los demás y los demás lo sostienen a uno. La iglesia comunión. Es una cita para darle vueltas, ¿no? Pasamos al capítulo 3. Os he destinado para que vayáis y deis fruto. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Todo sarmiento debe permanecer en mí para que pueda dar fruto. Entonces, la corresponsabilidad de nosotros los fieles laicos en la iglesia y la misión es que demos frutos. Fíjense, no somos santos para nosotros, para autoincensarnos, ¿verdad? Somos santos por la santidad de la iglesia. Eso Conchita lo tiene clarísimo desde el inicio de su misión. Le decía al padre Mirya ya por 1895, cuando el Señor le dice a ella, ¿quieres ser santa? Dice, sí,
Muy bien, te voy a dar el secreto. Sé dócil al Espíritu Santo. Déjate hacer por Él. Si quieres ayudarme a salvar el mundo, te quiero muy santa y muy pura. Y rápido va y le dice al padre Mir, Padre, lo quiero muy santo. El Señor lo quiere muy santo también a usted. La santidad no es para nosotros, es para todos. Y por eso somos Iglesia Comunión. Si yo soy santo, santifico a la iglesia. Si yo soy un pecador, hago pecar a la iglesia. Es causa y efecto, ¿no? Cantaba la Paulina Rubio. Por cuestión de causa y efecto, ¿verdad? La ley física da. A toda acción corresponde una reacción. Entonces, la comunión y la misión están profundamente unidas entre sí, se compenetran, se implican mutuamente, hasta tal punto que la comunión representa a la vez la fuente y el fruto de la misión. Fíjense, esta frase es muy bella. La comunión representa a la vez la fuente y el fruto de la misión. Si nuestra misión está bien hecha, va a haber más comunión. Si hay buena comunión, nuestra misión se va a fortalecer. En la comunión es en donde va a haber para nosotros un parámetro de si estamos haciendo bien nuestra misión o no. A mí me sorprende, hace 2 años que yo llegué ahí al Centro Espíritu Santo, que tuve la bendición de veras de que nadie las quisiera para que me tocaran a mí. No, no se crean si las querían. Tuve la bendición de que a mí me asignaran a ser el asesor de Espíritu Santo. Y ese año, no por mí, no digo que por mí, me tocó ver el ingreso de 370 señoras más o menos a primer año. El año pasado fueron cerca de 300, 280 por ahí. Y este año iban 170, más o menos. O sea, en un lapso de 3 años, estamos hablando de 800 señoras aproximadamente que se integraron al apostolado de la cruz. Quiere decir que el Centro Espíritu Santo ha estado haciendo bien las cosas, porque va creciendo la comunión. No somos moneditas de oro para caerle bien a todos. Habemos de diferentes. Habemos de chocolate, hay de vainilla, hay de todo. Hay hasta fresas hay, ¿no? O sea, habemos de todo. Pero no estamos divididos y pensamos diferente. Y las dinámicas que vivimos son distintas. Pero ¿qué es lo que nos va haciendo formar un solo corazón, un solo espíritu y vivir en comunión? Fíjense algo. El factor de unidad generalmente en una familia normal es la mamá. Nosotros, María y Conchita, nos van haciendo formar esa comunión. En la medida en que hemos profundizado en los escritos de Conchita, va creciendo como esa comunión entre nosotros. Vamos teniendo cada vez un lenguaje más común. Según yo, ya ahí está, por ahí anda el consejo, ya vi por ahí a Laura, a Norma, no, a las otras no las he visto, me imagino que por ahí andan. Ya podrán decir, no, padre, no es cierto lo que usted está viendo, ¿verdad? Ya que me desmientan, ¿verdad? Pero yo eso es lo que alcanzo a ver, porque se van agregando. Si vieran que el apostolado de la cruz nomás no tiene ni pies ni cabeza, seguramente ni se les antojaría entrar. O muchos de ustedes ya se hubieran ido, ¿no? Ay, no, hay pura grilla, hay puro chisme. Sí hay, pero no, pero para construir, ¿no? Nada más. No es por curiosidad malsana, sino para estar bien informadas y ayudar a la hermana apóstol de la cruz en sus necesidades. ¿O no? ¿O es pura curiosidad? A veces sí, pero tantito. Si no, luego de qué nos confesamos, ¿no? Está bien. Bueno, los fieles laicos están plenamente implicados en la misión evangelizadora de la iglesia. No podemos dejar de anunciar
el querigma. No podemos dejar de evangelizar, de dar a conocer a quienes no conocen o que conocieron y se alejaron en un tiempo la presencia de Jesús, sacerdote y víctima. Nosotros tendríamos que evangelizar desde la espiritualidad de la cruz, que por cierto era la idea a quienes terminan su formación para que son enviadas a evangelizar. Se les iba a entregar el folleto de evangelizar con la espiritualidad de la cruz, como el catecismo, por decir, de la espiritualidad, para que fueran evangelizando desde ahí. Es decir, un paso más allá del querigma de iniciación. Ha llegado la hora de emprender una nueva evangelización que debe llegar a formar comunidades eclesiales maduras. Y en esta tarea los laicos juegan un papel importante. Me encanta esta frase del Papa cuando dice, deben llegar a formar comunidades eclesiales maduras, no infantiles. Ya nosotros no estamos para decir lo que el Padre diga. Eso es inmadurez. Es como si tus hijos dependieran totalmente de lo que tú les dijeras. Mamá, ¿puedo comer? Pues si tienes hambre, come. Mamá, ¿puedo comerme una galleta? De que te estuviera preguntando todo si es posible hacerlo. Y si tú le resuelves todo, lo dejas inmaduro, en una situación de mucha inmadurez, ¿o no? ¿Cuántas personas que son líderes y que son gente emprendedora y todo, y cuando se casan, generan una dependencia del marido bien fuerte, se infantilizan? Oye, ¿puedo esto? Oye, ¿puedo esto otro? Oye, eres persona, eres libre, tienes una dignidad. Por eso me encanta. Comunidades maduras. Yo fui de formador 9 años en la congregación de misioneros del Espíritu Santo. Y es increíble el infantilismo con los que muchos se quieren asumir como religiosos. No, tú dime, padre, lo que yo tengo que hacer. Si piensas, si tienes capacidad de razonar. A ver, ¿a ti qué te gustaría hacer? ¿Tú qué vislumbras que te invita a Dios? No, tú dime, ¿qué hago? Imagínense si yo tuviera una tendencia paternalista, tuviera a todos a mi alrededor obedeciéndome, pero eso realmente hace madurar, infantiliza. Por eso esta frase se me hace muy bien lograda. Comunidades eclesiales maduras. Y en esta tarea, ustedes los laicos juegan un papel muy... Sean críticos, no criticones, críticos. Si en realidad la labor pastoral está respondiendo a los signos de los tiempos, a los retos que nos está lanzando ahorita la realidad. ¿Cuáles son los retos que la pandemia nos está arrojando como apostolado de la cruz? ¿Y cómo tiene un apóstol de la cruz que vivir en estas circunstancias? No deben, por ejemplo, descuidar su vida de oración. Busquen sus momentos y sus espacios en su horario. No hagan de pretexto la pandemia, que están todos en su casa, para tener un desorden de su vida. Ay, al fin que me puedo desvelar. Puedo comer a la hora que me dé mi gana. No, tienes que tener un orden. ¿O no? Ay, al fin que al rato lo arreglo, ¿verdad? Se está tirando el agua así, al rato le cierro. No, tiene que haber un orden. ¿Sí? De alguna manera siempre la vida está continuando. La vida de fe tiene que seguir siendo alimentada. Tus prácticas piadosas tienen que continuar, ¿verdad? Tu rezo del rosario, tu vida de oración, la lectura de la palabra de Dios, alimentarte con alguna reflexión televisada, ya sea una Eucaristía, alguna adoración. Es decir,
tu vida de fe tiene que seguir alimentada con los medios que tengas a tu alcance en este momento. Padre, ya me hace falta una deschamucada, ¿verdad? Pues búscate un sacerdote cuate, ¿verdad? Y dice, Padre, ¿cuándo puedo ir, verdad? Desgraciadamente no nos permiten a nosotros recibir mucha gente, la verdad. El señor arzobispo nos ha insistido, insístanle a sus fieles que crean en la reconciliación directa con Dios y cuando puedan y tengan la oportunidad, que lo hagan de manera sacramental. Pero no dejen de alimentar su fe, ni su esperanza. Ahorita necesitamos palabras de esperanza. No se enganchen en comunicar tantos memes y tantos mensajes negativos. Y no porque no estén pasando las cosas, pero a mí me llega la misma noticia por 20 chats, ¿verdad? Y dices tú, ya, párenle. Den una palabra de esperanza, ¿verdad? ¿Cómo puede ser una palabra de esperanza en este tiempo? Si a uno le preguntan, oye María, ¿cómo estás? Le das la oportunidad de que exprese su sentir. Pero si le mandas, ay María, ponte en oración porque viene la segunda recaída y quién sabe cómo nos vaya. Pues ¿qué esperanza le das a María? ¿La panicas? Y si es aprensiva, no hombre, cállate los ojos, peor, ¿verdad? ¿Cómo ser portadores de esperanza? ¿Cómo ser generadores de caridad? A lo mejor yo no puedo hacer muchas cosas, pero a lo mejor sí puedo generar que otras personas que están en posibilidades de hacerlo, lo hagan. Yo no sé psicología, pero conozco un amigo que es psicólogo y digo, oye, ¿te puede llamar o puedes darle una videoconferencia, una videollamada? Puedes recibir una videollamada de alguien que ahorita está en una situación de neurosis. Ay, oye, pero tiene un costo, no importa, ahí lo cargas a mi tarjeta. Ya le das el número de tarjeta de otro padre y ya, también, tranquilo. Es decir, ¿cómo puedo ser generador de fe, de esperanza, de caridad? Y las redes sociales tienen un influjo muy grande. Por su índole secular, los fieles laicos ocupan un puesto concreto en la tarea de la Iglesia de hacerla más humana como familia de todos los hombres. Hacernos más humanos. Y esto es bien importante, estamos ocurriendo a una deshumanización muy fuerte. Yo sigo sorprendido de que cómo es posible que si vas a salir de viaje te preocupes por conseguirle el mejor hotel a tu perrito que preocuparte por saber cómo están o cómo se quedó tu familia. Si puedes gastar una buena lana en el hotel del perrito, pero no puedes gastar 20 pesos en una llamada a tu familia para saber cómo está. Y los selfies a la orden del día, ¿no? Allá en las playas, en los banquetes y todo. Saludos desde acá, nos la estamos pasando súper. Dices, es una deshumanización tremenda. Me tocó enterarme en un asilo con el pretexto del COVID y no te vayamos a contagiar, mamá. Señoras abandonadas en los asilos desde hace 4 meses sin ni siquiera una llamada, como si el virus se fuera a transmitir por la línea telefónica. Pero te queremos chorros, te amamos mil, ¿no? Es una deshumanización tremenda. ¿Cómo hacer más humana a la familia? En nuestras mismas casas. No permitas un trato indigno de tu ser humano, de tu ser de mujer, por ejemplo. Trata a los demás dignamente, humanamente. ¿Cuántas broncas han surgido y aflorado y que quieres resolverla a gritos? Entiendo el encerramiento, la histeria colectiva que se va generando,
porque a veces no hemos sabido transmitir mensajes de esperanza. Nos caemos en la vorágine de la deshumanización. Aprovecha con los que estás cuando se pueda dialogar. Hay personas bien complicadas ahí, ¿no? Porque no están acostumbradas a dialogar, mucho menos a admitir alguna sugerencia, mucho menos. Es decir, cómo el reto es muy grande, ¿eh? Muy, muy grande, y sobre todo en los campos del matrimonio y la familia, porque tienen un compromiso social muy fuerte aquí los fieles laicos. Si tú analizas qué posibilidades hay de crecer a nivel humano en tu familia, vas a encontrar que sí hay. No te ciegues a decir, en mi casa no pasa nada, todo está bien, todo es vida, dulzura y esperanza nuestra. Todos, hasta nosotros en la comunidad religiosa tenemos diferencias y tenemos que afrontarlas. ¿Cómo enfrentarlas con calidad humana? Es un reto, ¿eh? El que tiene calidad humana tiene realmente posibilidades de transformar desde ahí, de transformar en el amor. Cómo desde ese amor sembrado por Dios en tu espíritu, en tu corazón por medio del Espíritu Santo, puedes construir a tu familia. Ojo, lo que te toca a ti, hay una parte que le toca a los demás y a los otros. A veces dices, hijo, ¿cómo voy a hacerle santo a mi esposo si no se deja? Pues no se deja. Ora, punto. Ora y sacrifícate nada más. Pero ojo, sacrificio no es que aguantes todo lo que él quiera hacer o lo que te quiera decir. Sacrificar, acuérdate, es hacer sagradas las cosas. Y el que hace sagradas las cosas es el Espíritu Santo. Ora. Señor, pues dime, si yo soy quien tiene que ayudarle a a santificarse, dime cómo, porque yo no sé. Humanamente yo ya hice lo que pude, ya lo demás no sé. Acuérdense que no se salva el que no quiere salvarse. No puedes manifestarle tu amor a alguien que no lo quiere recibir como tú se lo puedes ofrendar. Ámalo a la distancia, ni modo. Así él quiere, pues así hazlo. Los laicos de ningún modo pueden abdicar de su participación en la acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural. Es decir, ¿en dónde vas a actuar como cristiano? En todos los ámbitos de la vida. Social, político, económico, eclesial, en todos los ámbitos. Porque eres cristiano. No puedes ser cristiano en un lado sí y en otro no. Yo no puedo ser ángel en mi familia, pero soy otro como sacerdote, soy otro como en la congregación, no, soy un solo ángel, punto. Decía del padre Félix, un hombre de una sola pieza. Eso es lo que tenemos que ser los cristianos en el ámbito en el que nos desenvolvamos. No podemos abdicar de esa participación. Evangelizar la cultura. ¿Cuáles son los retos culturales que tenemos ahorita como cristianos? Una situación muy fuerte que se nos está presentando es el egoísmo ultra. Ahorita ya todo es ultra, ¿no? Hasta algunas bebidas alcohólicas. El ultra egoísmo y el ultra hedonismo, donde lo que sea mejor para ti no importa que aplastes a los demás. Donde te satisfagas tú y te dé placer a ti, no importa lo que sea. Y esto es bien fuerte. ¿Cómo el laico tiene que evangelizar la cultura? Es decir, ¿cómo hacer que afloren los valores del evangelio en una sociedad así de este tipo?
Contra el egoísmo a ultranza, la comunitariedad, lo común, la comunión. Contra el hedonismo, la parte del sacrificio que se vuelve oblación en bien de los demás. Contra un hedonismo, ¿verdad?, donde solamente se promueve el placer para ti, de cualquier índole. ¿Cómo ofertar ese camino ascético por el que dices, puedo prescindir de esto, no es lo más importante? Contra un culto desmedido al cuerpo, a la corporeidad, ¿cómo resaltar los valores del espíritu? Es increíble que hay gente más preocupada y hace manifestaciones para que abran los gym y no ha habido manifestaciones para que abran los templos, ¿verdad? Qué curioso. Se abrieron los templos y los restaurantes el mismo fin de semana. Los templos al 3% del 10% que podían asistir, y los restaurantes saturados y con las largas filas para entrar a comer. ¿Cómo evangelizar esta cultura? Son retos. Resumiendo, el amplio y complejo campo de los laicos, actividades evangelizadoras, la política, la realidad social, la economía, la cultura, las ciencias, las artes, la vida intelectual, los medios de comunicación social y otras tantas realidades particularmente abiertas a la evangelización, como la pareja, la vida conyugal, la familia, la educación de los hijos, el trabajo con los adolescentes y jóvenes, el trabajo profesional, el mundo del dolor, del sufrimiento. Tienen los laicos un amplio campo. O involúcrenos como pastores. No tienen que marchar solos. A ver, padre, traemos esta bronca en la colonia. ¿Qué vamos a hacer? Padre, hay un basurero alrededor del templo. ¿Qué podemos hacer? Más o menos, esta encíclica todavía creo yo que, perdón, esta exhortación apostólica, creo que nos hace falta mucho estudiarla todavía y actualizarla para ir poniendo en práctica nuestra vida y misión como laicos en la vida y santidad de la Iglesia. Y como apóstoles de la cruz tenemos una espiritualidad, un carisma desde donde iluminar a nuestra sociedad actual. Conchita, una mujer que quiso vivir en el ocultamiento, ¿cuántas vidas ha transformado y cuánto ha transformado y sigue transformando el entorno de la Iglesia? Porque decidió asumir con responsabilidad el carisma y la misión que el Señor le dio personalmente y luego que hiciera extensivo para toda la Iglesia. Por eso Conchita es laica, mística y ya apóstol. Mujer de su tiempo, con una experiencia profunda de Dios que se prolonga a través de los años en la vida de la Iglesia y en la sociedad. Muchísimas gracias, que Dios las bendiga. Si hay alguna pregunta o alguna duda o algún comentario, tenemos algunos minutos para que lo hagan. Si alguien quiere preguntar, solo active su micrófono, por favor. Y enmudeció el palenque, ¿verdad? Cuando un girazo en el redondel.
Bien, si no hay preguntas, pues muchísimas gracias. Ahí nos vemos la próxima formación que nos toque, esperando que más que despejar dudas, haya suscitado en ustedes un interés por profundizar y reflexionar en esta bella exhortación apostólica. Di algunas pinceladas de lo que puede contener y hasta dónde nos puede llevar. El Señor se quede con ustedes. Con tu espíritu. Y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se la siga comunicando por medio de la cruz, guarde sus cuerpos, sus corazones puros y sin mancha. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca